Un guionista debe saber escribir de todo y que da igual que si es comedia, que si es un drama, que si es terror, que si es cortometraje, largometraje, cine, televisión, etcétera, ¿no? Debe estar preparado para cualquier género y para cualquier medio. Y por eso pues las clases que doy es la concepción de, vamos, la escritura del guión, pero de una manera muy amplia, no especializada en un único segmento, sino en cualquier segmento. El pensamiento audiovisual, el pensamiento de guionista. Consiste en bastantes cosas. Primero hay que olvidar el asunto literario, ¿no? El escribir de manera literaria y pensar que estamos en un medio audiovisual. Y para eso pues hay bastantes aspectos, ¿no? Uno de los aspectos es secuencial, ¿no? Estamos en un medio secuencial, que aunque pueda haber una puesta en escena y no montaje, pero vamos, en principio tenemos que pensar en segmentos, ¿no? Y entonces segmentos que van desde todo, desde el propio celuloide, que ya eran segmentos en su momento, a plano contraplano, escena, cómo acaba una escena, cómo empieza la siguiente. Siempre hay que pensar en ese vacío que hay entre las escenas, que hay mundos infinitos, ¿no? En eso. Y entonces, como terminamos y como empezamos, puede contar muchas cosas. Después está el aspecto audiovisual, ¿no? Como pensando en el sonido y pensando en la imagen. Los guionistas muchas veces creemos que el sonido e incluso cosas con la imagen no son cosa nuestra, que esos son los directores, montadores, todos esos se ocuparán de ese asunto, y no, el sonido, por ejemplo, se construye ya desde el propio guión, ¿no? Esos son algunos aspectos. Después yo creo que también hay un aspecto muy importante que es pensar en el espectador. Para mí muchos de los errores que cometemos los teóricos de guión es no pensar en el espectador, pensar que las cosas les pasan a los personajes, y yo creo que los guionistas tienen que darse cuenta de que no les pasan a los personajes, les pasan a los espectadores, y por lo tanto tenemos que pensar no en la historia, sino en el relato, en lo que va a ver realmente el espectador, y tener en cuenta si estamos creando los efectos o produciendo los efectos que queremos o no en los espectadores, por ejemplo. Lo que yo me refiero es algo que incluso el gran arte Shakespeare siempre estaba mirando hacia el espectador. Con esto quiero decir, cuando tú haces un guión, y ese guión se va a convertir en una película además, eso es un arte público, no lo haces para ti. Si eres un escritor, escribes un diario, escribes incluso a veces un cuento, bueno, puedes hacerlo para ti, es una cosa que tienes esa necesidad y lo haces. En una producción audiovisual, pues claro, aparte del dinero que se emplea en eso, pues necesitas a muchas otras personas. Primero, nuestro primer destinatario son montones de lectores que van a leer el guión, y después ellos lo van a convertir en película. Y entonces pensar en el espectador significa, pues eso, en el darte cuenta de si realmente lo que tú estás contando traspasa. Tú, por ejemplo, cuando trabajas en un guión, siempre estás sumergido en la historia, puedes estar años trabajando sobre ella, la conoces perfectamente, etcétera. Y piensas que después, cuando lo haces en el guión, los espectadores también van a sentir todo lo que tú sientes, porque tú has sentido una emoción tremenda durante mucho tiempo con toda esa historia. Pero no, el espectador toda la historia nunca, jamás la va a conocer, la historia nunca la conoce, solo conoce el relato, solo conoce lo que va a ver, y en esa selección es donde tú vas a tener que ser capaz de que esos espectadores perciban al menos una porción, un porcentaje de todo eso que tú sabes que es muy interesante y que les va a conmover, interesar. Puede ser, a veces cuando piensas en el espectador no piensas para complacerlo, piensas para todo lo contrario, piensas para escandalizarlo, por ejemplo, y quieres escandalizar al espectador, y entonces pues tienes que elegir los medios adecuados para llamarle la atención, romperle sus esquemas, acabar con sus prejuicios. Eso también es pensar en el espectador. En los talleres online, claro, no es como venir aquí a la escuela que estáis viendo, ¿no? Que es una cosa tremenda, pero curiosamente empezamos en la escuela, me dijeron, oye, ¿qué tal si das un taller online ahora que estamos aquí con el confinamiento? Y diseñé uno muy especial para la escuela, ¿no? El que hago que se llama Historias infinitas y guiones únicos, ¿no? Lo diseñé muy pensando en la escuela y pensando en que fuese realmente un taller que fuese muy útil y muy interesante. Por ejemplo, una cosa que cambié respecto a la mayoría de los profesores y los talleres que doy en otros lugares, aquí decidí el horario, poner 2 horas de clase en vez de 3. Normalmente se ponen 3 horas de clase, yo preferí repetir en la semana, pero hacer 2 horas, y entonces siempre, nunca jamás se hace aburrido, ¿no? Eso es muy importante realmente, ¿no? Y la experiencia ha sido buenísima. Yo realmente con este taller llevamos 4 ediciones, hay 2 convocadas, ya están completas prácticamente, y, y creo que está muy bien. Realmente ese curso, por ejemplo, que he diseñado, lo he diseñado muy claramente, doy unos materiales tremendos, compenso con material, con muchísimo material hecho profeso para el curso, y creo que realmente la experiencia vale la pena. Yo creo que en la teoría del guión se han creado muchos dogmas desde los años 80. Yo creo que la teoría del guión desde los años 80
es muy mala en general. Casi todos los libros de guión parten de unos presupuestos que dan una serie de consejos, por ejemplo, estructuras dogmáticas previas a cualquier cosa que quieras contar. Dicen, cuentes lo que cuentes, te tienes que adaptar a una estructura. Yo digo, no. Esas estructuras de, por ejemplo, un paradigma, 3 actos, 2 puntos de giro, todo el dogma de los 3 actos, todo este tipo de cosas, yo creo que es un error. En realidad, eso son estructuras de análisis. Y los teóricos de guión lo que nos dan son análisis, ¿no? Pero yo creo que el análisis tiene que ir a otro lado, tiene que ir al análisis del oficio del guionista. Y el oficio del guionista y el trabajo del guionista consiste, creo yo, que es mucho mejor hacer un esquema de pasos, hacer lo que se puede llamar una escaleta breve, ¿no? Una escaleta breve, una especie de tratamiento también muy breve de lo que vas a contar. Esa es la verdadera estructura, no estas estructuras previas que, bueno, puedes elegir algunas y de pronto te das cuenta de que necesitas 3 actos porque vas a hacer una cosa contada 3 veces desde 3 puntos de vista. Bueno, pues puedes usarlo. Pero la estructura surge de manera orgánica, surge de manera natural de tu escritura. Ahí vas a ir descubriendo que tú has creado estructura casi sin quererlo, a no ser que a veces tengas una idea clarísima de que esta estructura me viene de maravilla y la voy a usar. Pero yo creo que esos dogmas de la estructura nos han dado muchos dolores de cabeza a los guionistas. Hemos trabajado inútilmente intentando descifrar cosas, puntos de giro, todo este tipo de detonantes, y el detonante es lo mismo que el catalizador, en fin, todo este tipo de cosas y tal, definiciones dogmáticas que creo que es una pérdida de tiempo. La realidad y la ficción, bueno, lo decía ya Aristóteles en la poética, ¿no? La poética todavía tiene muchas cosas muy interesantes que decirnos, aunque también hay que tener en cuenta que la poética de Aristóteles es el libro escrito por un espectador de teatro que tiene sus opiniones, pero no es tampoco un creador de teatro, ¿no? Pero tiene muchos buenos consejos, ¿no? Y él ya decía, pues esto, que la verosimilitud y la verdad no es lo mismo, y que tú puedes tener en una ficción algo completamente falso y que sin embargo resulte verosímil. Y al contrario, que algo que refleja de la realidad lo llevas tal cual es a la ficción, sin embargo no le va a resultar verosímil al espectador. O sea que hay otra verdad dentro de la ficción que es muy variable. Además, puedes pensar, por ejemplo, en la verosimilitud que tienes de una historia costumbrista frente a la verosimilitud que tienes con la historia de superhéroes, donde la gente da saltos tremendos y va de un lado a otro y tal. Si lo cuentas bien, el espectador va a aceptar esa verosimilitud inverosímil en la realidad que vivimos, ¿no? Pero bueno, son leyes diferentes las del relato y las de la realidad. Yo tengo una paradoja en el libro que es el guionista puede crear sus propias reglas, pero después debe ser fiel a ellas, ¿no? Porque normalmente, si no, el espectador se va a sentir un poco estafado, ¿no? Me han dado estas reglas al principio de lo que cuentas y luego te las saltas y haces lo que te dé la gana. A veces hay quien lo hace muy bien y le sale muy bien, pero por lo general debe ser fiel a las reglas que tú mismo has marcado.